Entonces, hermanos, como lo mencionó el hermano Raúl, ¿verdad? El tema del sermón de hoy es: vivamos con la certeza de que estamos unidos en Cristo. Como iglesia y como hijos de Dios, ¿verdad? Estamos unidos a Él, que es la fuente inagotable de cada uno de nosotros. El texto clave que tenemos ahí es la epístola a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 8. Vaya conmigo a la lectura de la palabra del Señor. En esta cita vamos a estar meditando en esta mañana. Sígame ahí con la lectura. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo entendía que había una diferencia entre el gozo y la felicidad. Una persona puede estar feliz, pero no tener gozo. Nosotros podemos estar felices muchas veces por cosas que nos pasan, pero es momentáneo. Hay felicidades que son momentáneas en su momento, ¿verdad? Pero Pablo entendía esto. Una persona que tiene gozo, ¿verdad? Es aquella persona que depende de Dios en medio de las circunstancias. Que el gozo no depende de sí mismo, que nunca ha dependido de lo que él haga, sino de lo que Dios hizo para su vida. Aunque las circunstancias de Pablo en ese momento, ¿verdad?, eran terribles porque él estaba prisionero. Desde la prisión de Éfeso, él está escribiendo la carta y está él trabajando por la obra del Señor, a pesar de que está encadenado. Él se regocija porque lo hace con gozo, con alegría, ¿verdad? Él está alimentando a aquella iglesia que está en crecimiento también. Vamos a leer en la lectura del libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 22 al 25, donde a pesar que junto a Silas y los sufrimientos que estaban pasando, ellos se gozaban por causa del evangelio. Nosotros tenemos que gozarnos por causa del evangelio. Cuando usted sufre penalidades, pero por el evangelio, porque a veces sufrimos por otras cosas que no tienen sentido, ¿no? Es por el evangelio que tenemos que nosotros gozarnos, así como nos enseña la palabra del Señor. El libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 22 al 25. Mire este acontecimiento. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseó los pies en el cepo. Eso del cepo es una trampa como para cazar animales, que a usted lo agarraban ahí y no lo podían soltar, como cuando usted mira las películas que agarran un animal y lo cazan. Así estaban ellos agarrados ahí, con púas y todo. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Mire, hermanos, en medio de todo estaban cantando, dice, himnos a Dios. Himnos a Dios. ¿Usted cree que puede ser fácil eso? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado así de esa situación? En situaciones dolorosas en nuestras vidas. ¿Sabe? Solo la palabra puede traer refugio a su vida. Solo la palabra en medio de esa situación puede traer en usted paz, tranquilidad.
Solo la palabra del Señor puede hacer algo diferente, formarlo a usted en su vida. Cuando leemos esta carta de Pablo dirigida a sus destinatarios, que son los filipenses, esa comunión de creyentes que ellos tenían, que siempre mantuvieron una unidad, un amor hacia el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos damos cuenta que esta iglesia estaba atravesando situaciones y ataques. Uno de ellos era la división. Ese era el ataque que estaban teniendo en ese momento. Eso es lo que nos relata este capítulo. Lamentablemente, hermanos, es muy frecuente también la división dentro de las iglesias cristianas hoy en día, ¿verdad? Porque hay muchas diferencias. Entonces Pablo les escribe para que sean afirmados en la fe, recordándolos que ahora ellos tienen una nueva vida en Cristo, que ellos ya no son igual como antes, ya son diferentes, que su comportamiento, su forma de vivir, su forma de estar unidos dentro de la iglesia local, tiene que ser diferente al mundo, mostrando su amor, su misericordia, su gracia para cada uno de ellos. Entonces Pablo, preocupado por esto, les recuerda, ¿verdad?, que esa vida en Cristo ellos la pueden tener, y esa unidad estando juntos como iglesia, por lo cual deben de estar unidos, teniendo esa seguridad de que Cristo los ha hecho uno, no son varios, los ha hecho uno ahora en él. ¿Para qué? Para que vivan una vida de piedad. Necesitamos vivir una vida de piedad ante los hermanos, una vida consagrada al Señor, glorificándole a Él solamente. En esa unidad y en esa humildad que deben vivir ellos, velando los unos por los otros. Nosotros damos gloria a Dios, aquí tenemos una cadena de oración, donde usted puede mandar su petición y usted está seguro de que están orando por usted, que la iglesia está orando por su petición. Usted se siente respaldado por el Señor. Gloria a Dios porque tenemos esa cadena de oración, que a muchos Dios los ha levantado. Dios ha hecho su obra y soberana sobre muchos. Esa es la unidad de la que está hablando el apóstol aquí. No viéndose unos mayores que otros, no, viéndose todos en conjunto, unidos. Los exhorta a que Cristo es el ejemplo a seguir. Que Dios mismo los va a capacitar a ellos para que sigan los pasos del Señor Jesucristo. Hermanos, es sobre esta base de este texto bíblico que estamos hablando. En esta ocasión quiero que usted tenga la certeza de que por cuanto Cristo está en cada uno de nosotros, podemos vivir en comunión. Podemos vivir como hermanos en la fe. A esa unidad tenemos que llegar nosotros. Si no hemos llegado todavía, tenemos que llegar a esa unidad. Por eso, el primer punto que quiero tomar en cuenta aquí, que quiero mencionar, es que Dios nos muestra la seguridad de estar en Cristo. Nadie más nos puede dar seguridad en esta vida. No es lo que tengamos, o lo que vistamos, o lo que tengamos físicamente. Solo Cristo le puede dar seguridad al hombre. Solo en Él puede encontrar refugio y respuesta a sus problemas. No hay otro lugar. Ahí es donde nosotros estamos, guardados en las manos del Señor. Y eso es lo que el apóstol les quiere decir a ellos. Ustedes están guardados, ya no tengan esas divisiones entre ustedes mismos. La invitación de Pablo que está haciendo en este capítulo es a esa unidad que solo puede ser posible a través de Cristo, no a través de otra persona, solo a través de Cristo, que es impartida por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Él es el que obra esa comunión, aunque seamos diferentes, pero lo único que va a hacer la obra en cada uno de nosotros es el Espíritu de Dios, por medio de la palabra que a usted se le da cada domingo, cada día que nos congregamos. Esa palabra es la que le va a ayudar, le va a fortalecer. Pero también necesitamos de nuestros hermanos,
una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una oración pronta a un hermano. No sabemos qué circunstancias podemos estar pasando mañana o estamos pasando hoy. No lo sabemos. Solo Dios en su soberana voluntad lo conoce. Por eso es que tenemos que estar unidos como el cuerpo de Cristo, orando los unos a los otros, no dividiéndonos. Y eso es lo que Pablo les menciona aquí. La iglesia local, hermanos, es el único organismo vivo en el mundo que tiene un solo propósito: llevar el mensaje de salvación al perdido. Su meta es darle la gloria a Dios. Esa debe de ser nuestra meta, aún en medio de las circunstancias, darle gloria a Dios, porque Él es soberano. Si hay circunstancias que están pasando en mi vida, yo no puedo torcer el brazo de Dios y decirle, no lo quiero así. No puedo hacerlo. Él es soberano. Y cuando usted entregó su vida a Dios, dijo, haz de mí lo que quieras. Así debe ser. Dios va a hacer de nosotros lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos. Así que en medio de todo, la gloria es para Dios. Aún en la misma muerte. Aunque todos tenemos miedo a la muerte. Pero aquellos que estamos seguros en Cristo, aquellos que sabemos que pasamos a un mejor lugar, aún nuestros familiares, tengamos esa certeza y esa esperanza en Cristo. Guardemos esa esperanza, esa fe. No desmayemos. La unidad entre creyentes, entonces, nos lleva a edificarnos y a darle gloria a Dios. Vayamos a la lectura anterior al capítulo 2, el versículo 1. Los primeros 2 versículos que ya dimos lectura nos dicen, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, miren lo primero que menciona el apóstol. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, le dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando usted se golpea un dedo de su mano, ¿a qué le duele? Y usted siente que se le va el mundo, ¿verdad? Con ese golpe que tiene ahí, y solo ahí le van a dar los golpes cuando usted está haciendo algo. Hermanos, así debe de ser. Cuando nosotros miramos a un hermano que necesita de nosotros apoyarlo, necesita oración, no tengamos nosotros, no seamos indiferentes, sino apoyemos al hermano, ayudémosle. Veamos de qué forma podemos auxiliar al hermano. Así como nosotros cuando nos golpeamos ese dedo, porque somos el cuerpo de Cristo. La característica de esa unidad que el apóstol está mencionando en esos 2 primeros versículos es que sean de un mismo sentir y un mismo amor. Sin eso, hermanos, no podemos caminar como creyentes. No podríamos congregarnos como hijos de Dios si no tenemos ese mismo sentir. Siempre van a haber desacuerdos entre los creyentes. El problema es dejarnos gobernar por esas cosas. No le demos lugar al enemigo. Porque la división, hermanos, es terrible en una iglesia. ¿Cuántas iglesias se han destruido por la división? Tenemos que nosotros crecer en la vida cristiana, ser más maduros, ir formándonos en el Señor. Porque miren, hay muchos que se enojan solo porque no les saludan. Es que el pastor no me saludó. O el hermanito me quedó viendo mal.
¿O que el hermano está enojado conmigo porque me quedo viendo alguien serio conmigo? No, hermanos. Miren, este es como un hospital. Aquí todos venimos enfermos, muchas veces con situaciones y cosas que tenemos que entregárselas al Señor primeramente. Por eso este es el mejor lugar donde nosotros venimos. No deje de congregarse. Aunque usted venga todo molido de allá afuera, venga a la iglesia. No deje de congregarse. Porque aquí usted va a recibir palabra de Dios. Usted va a recibir el bálsamo de Cristo, de la palabra del Señor. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, el apóstol nos dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vayáis a veros, o que estéis ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, le dice, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol le dice: trabajen por el evangelio, que el mundo mire algo diferente en ustedes. Si mira unidad en ustedes y no división, van a ver ustedes que la palabra va a llegar al corazón de la gente. Entonces dice: trabajen por el evangelio, unánimes por la fe, ayúdense. Es que la división, hermanos, nunca proviene de Dios. Eso es diabólico. Por eso, como creyentes, debemos dejarnos gobernar por la palabra. Este es el mensaje del apóstol para que ellos lleguen a una comunión, a una unión, a una fortaleza. Pablo les dice: permanezcan dignos al llamado de Dios, sean fieles al evangelio. Es que el evangelio nos guía a Cristo, que Él es la fuente que alimenta, que restaura, que nutre, que nos ayuda. Como iglesia local tenemos que hacer eso. Recuerde, nadie en este mundo dio su vida por usted, fue Cristo. Fue el único que dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Es al quien servimos, a quien obedecemos lo que Él nos ha dejado en su palabra. Para poder estar unidos a Cristo, necesitamos entonces estar congregados también en una iglesia local. No podemos ser nosotros aventureros, ¿verdad? Venir un domingo, otro domingo sí, otro domingo no, y ver si puedo llegar o no puedo llegar. No. Necesitamos congregarnos para estar unidos también, no solo a Cristo, sino a su iglesia. Necesitamos orar por otros, ayunar, leer la palabra, discipularnos. Eso es parte de todo el proceso de madurez que tenemos que tener como creyentes. Estamos recién iniciando este año. Yo no pienso que este año se ha ido, ¿no? Todavía estamos tiernitos en este año. Si usted todavía no ha hecho planes en su vida espirituales, yo creo que ya desde hoy usted vaya haciendo sus planes espirituales. ¿Qué quiere usted alcanzar? ¿Hasta dónde quiere llegar? Mire, Dios quiere muchas cosas para su vida y para mi vida, pero a veces nosotros le impedimos al Señor. Le impedimos al Señor. Y somos la piedra de tropiezo nosotros mismos, no los demás. Porque aquí, hermanos, la iglesia tiene muchas cosas que podemos hacer. Hay mucho que hacer dentro de la iglesia local. Hay muchos ministerios en los cuales ustedes pueden involucrar y colaborar. Solo así, unido a la iglesia local, usted va a poder entender la unidad de Cristo. Pero usted se mete en carne y hueso y busca servir, aunque sea lo más sencillo, pero usted está sirviendo al Señor. En el versículo 1,
Por eso Pablo en esta carta les dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Les menciona varias cosas ahí, miren, consolación, amor, comunión, misericordia. Esas cosas van a hacer la diferencia en nuestras vidas. Cuando nos dice ahí si hay, no es porque Pablo está dudando, ¿verdad? Que no lo haya, si hay. Al contrario, está afirmando una verdad, que solo en Cristo somos estimulados para estar unidos, para ser guiados a una misma dirección, cuando usted y yo nos dejamos controlar por el Espíritu de Dios. Las cosas están dentro de la iglesia local, pero nosotros tenemos que ser las personas que vamos a interactuar sobre esas cosas. Y esas cosas nos lleven a un vínculo perfecto, a una unidad en Cristo. Acompáñenme a Efesios, capítulo 4, del versículo 3 al 4. Efesios, capítulo 4, del versículo 3 al 4. Mire lo que nos dice. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Contundente, ¿no? Lo que nos está diciendo ahí. No dice que unos son de Pablo, como creo que hagamos, hijos de Pablo, hijos de otro, y empezaron a... No. Somos uno solo en Cristo. Aquí usted no es de la iglesia comunidad en esa, sí es, pero somos un cuerpo en Cristo, todos juntos, aún aquellos que no pertenecen, pero que siguen al Señor Jesucristo. Somos parte de ese cuerpo. En otras palabras, hermanos, Cristo es la fuente de la cual bebemos y somos nutridos. No hay otra fuente. Cada una de las partes del cuerpo se sostiene en él, que es la cabeza de la iglesia. Es que miren, la vida que vivíamos antes nosotros es porque estábamos fuera del cuerpo de Cristo. Todo aquello que está fuera del cuerpo de Cristo comienza a derrumbarse, le ofende. Todo aquello que está fuera del cuerpo de Cristo. Por eso debemos mantener nosotros ese vínculo perfecto en el Señor. Dice, miembros de un solo cuerpo, servirnos unos a otros. Qué maravilloso cuando usted sirve a un hermano, ¿va? ¿Cómo se siente usted? Usted dice, es que el Señor me ha llamado a servir a los demás, no a servirme a mí mismo. Y eso fue lo que hizo Cristo. Sirvió a los demás y no se sirvió a sí mismo. Así el Señor nos manda a nosotros a que sirvamos también. Cuando usted le sirve al hermano. Y no lo estoy hablando de que usted le puede servir de muchas formas. De muchas formas, hermano. Mire, una palabra de aliento, una oración. Eso va a ayudar. Después nos dice, consuelo de amor, el mismo versículo. Esto es que cuando en medio de las circunstancias de temor y duda que tengamos, Dios trae ese consuelo a nuestros corazones y nos da esa seguridad de que estamos en Él. Por lo que no importa la circunstancia que estemos viviendo, nuestro corazón es consolado por medio del Evangelio. Su corazón es consolado cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, cuando usted ora por otros, cuando usted sirve a otros, cuando usted viene y se congrega, cuando usted escucha la palabra del Señor, es consolada su vida, su alma.
Luego nos dice esa comunión del Espíritu. Es una comunión que debemos de tener día a día, hermano, por medio del Espíritu. Esa es la verdad del Evangelio, que nos guía, nos sostiene, que nos da sabiduría y discernimiento. Es el Espíritu de Dios que nos enseña estas cosas y nos ayuda. Entonces, con todo esto, la comunión entre creyentes es posible, porque el Espíritu de Dios obra diariamente en cada uno de nosotros. Él es el que provoca ese afecto entrañable entre cada cristiano, entre cada creyente. Mire, por nosotros mismos no lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Pues somos egoístas. El ser humano es egoísta. Ya lo traemos en nuestros genes, el egoísmo. Solo Cristo puede producir ese afecto en el cuerpo, siendo Él la cabeza, siendo Él el que dirige cada una de nuestras partes, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma. Solo en Él. Es que el mundo nos enseña el egoísmo. Por eso es que esta mañana tenemos que reconocer nosotros, delante del Señor, si estamos haciendo las cosas correctamente. Porque eso es lo que pasaba en esa iglesia. No la estaban haciendo como el apóstol se las estaba indicando. Cristo es la fuente que nos une, en el cual encontramos todo consuelo de amor. Todo consuelo. Usted puede ir a otras fuentes, no va a encontrar lo que va a encontrar en Cristo. Usted puede decir, como el dicho que usamos los hondureños, ¿verdad? Tapa un hoyo, pero se abre otro. Y está tapando hoyos. Así está usted. No, venga Cristo. Venga el Señor. Él es la fuente inagotable. En Él va a encontrar la paz que necesita. La respuesta a los problemas. Por eso tenemos que estar unidos como iglesia local. Porque esta nueva vida en Cristo que usted vive y que vivo yo, nos hace tener ese gozo que solo en Él lo encontramos. Entonces no es posible, hermanos, que sigamos como creyentes, ¿verdad? Ignorando estas palabras, ignorando lo que la palabra del Señor nos dice. Seamos instrumentos en las manos del Señor para consuelo a otros. Usted y yo podemos ser instrumentos del Señor. Usted no sabe qué circunstancias puede estar pasando. O al revés, podemos estar pasando. Sea consuelo. Si algún hermano se le arrima allí y platica con usted, escúchelo. Tal vez algo necesita. No nos ignoremos. Busquemos la unidad en el Señor. Tengamos compasión. Pero para eso primero tenemos que permanecer en el Evangelio que se nos ha predicado. En segundo lugar, lo que nos menciona aquí, la vida que ahora tenemos en Cristo. La vida que usted ahora tiene en Cristo es una vida nueva. Pablo les pide que procuren la unidad siendo humildes, les dice, buscando los intereses de los demás que los suyos propios. Vea el versículo 2. Completar mi gozo, le dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es interesante lo que el apóstol les menciona aquí. Les dice, completar mi gozo. Es que mire, hermanos, una iglesia saludable y llena de gozo es aquella en la cual nos gozamos en la unidad, en la obediencia de la palabra del Señor. Eso es lo que motiva el gozo del Señor en nuestras vidas. Es lo que genera un ambiente saludable dentro de la iglesia local. Porque en vez de buscar nuestros propios intereses, miramos los intereses de los demás. Dejamos el egoísmo a un lado. Buscamos el amor, la unidad. Pero esto es una lucha continua en nuestras vidas.
todos los días, todos los días, todos los días, una lucha continua. En contra de nuestro propio orgullo, nuestro propio egoísmo humano, que no edifica para nada. Entonces, cuando usted venga a la iglesia local, venga con una actitud diferente. Hermano, ¿en qué puedo ayudarle dentro de la iglesia? Es bonito venir solo cuando ya todo está cómodo. Pero mire, hay mucho que hacer, hermano. Tal vez las sillas están desarregladas. Y usted las puede ver desarregladas, pero usted no las toca. Tal vez necesitan, usted mire un hermano que viene con una canasta cargando allá y no puede. Hermano, sí, vamos. No espere usted a que le digan. Eso es parte de la unidad. Porque queremos que todo salga bien para la gloria del Señor. Anticipadamente, antes de que usted venga, aquí hay preparación de muchas cosas. Tenemos la gente, los hermanos del data que están ahí, a veces no hay nadie, necesitamos ahí ayuda. Las sillas desordenadas, hay que poner mesas. Miren, hermanos, no salgamos a la carrera muchas veces y dejamos a los hermanos ahí. Y yo soy el primero que me pongo ahí. Porque aquí no hay diferencias, aquí no, lo que ustedes miren aquí no es que yo no lo voy a hacer. No, soy el primero que debo estar ahí. El hermano Nan también, ahí estamos. Porque queremos servir al Señor, sabemos a quién servimos. Usted también, tenga eso en mente. ¿A quién sirve? ¿A quién está dando gloria? Pero es que lo que trata de hacer el mundo muchas veces, Satanás y el pecado, esos tres enemigos del creyente, es dividirnos a veces, separarnos del Señor. Solo la unidad en Cristo nos va a llevar a tener armonía y aceptación entre los creyentes. A pesar de las diferencias, solo la unidad en Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Vaya conmigo. Mire lo que en palabras de nuestro Señor Jesucristo notamos aquí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, le dice, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué importante, le dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, en mí y en ti. Esa debe de ser una meta para nosotros, ser uno en eso. Aceptarnos, a pesar de nuestros propios pecados muchas veces y diferencias. Miren, hermanos, no se deje llevar por el chisme, por la murmuración, por el celo, por las malas intenciones del corazón de muchos. Seamos prudentes, dediquemos tiempo a orar por los hermanos. Seamos fieles a nuestra iglesia local. Seamos fieles a los siervos que el Señor ha puesto en este lugar para servirles la palabra, a nuestro pastor. Seamos fieles, hermanos. Aquí somos alimentados de la palabra del Señor. Y gloria a Dios. Y usted está creciendo en esto. Sigamos el ejemplo de Cristo, el cual Él nos dejó. El versículo 3, siempre, el capítulo 2. Nada hagáis, le dice, por contienda o por vanagloria. Antes bien, le dice, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Ahora bien, la unidad entre creyentes no es posible si solo nos dedicamos a satisfacer nuestros propios deseos y necesidades. No puede ser posible. Y si no vivimos con esa humildad que nos está pidiendo la palabra del Señor. No es posible que logremos esa unidad si no estamos dispuestos a humillarnos a nosotros mismos primero. Hay que humillarnos a nosotros mismos primero, delante de la presencia del Señor.
Vivir una vida en humildad delante de nuestros hermanos, reconociendo las necesidades, reconociendo que necesitamos del Señor primeramente. Cuando nos dice no debemos hacer nada por contienda y vanagloria, significa que no debemos hacer nada con un espíritu rebelde. Muchas veces se da una dirección, no me gusta, no me parece. Estamos con un espíritu rebelde, ¿verdad? Es que las cosas se van a hacer como yo digo, como yo creo. Miren, hermanos, aunque no le parezca, sujétese al Señor. Sujétese a la autoridad. Que no le parezca, hágalo. Va a ver usted que eso va a traer bendición a su vida. Va a traer, la obediencia va a traer bendición a su vida. Y eso no solo en lo espiritual, aún en el mundo. Pero si el jefe de allá nos dice tal cosa, nosotros nos podemos ir ya rápido, ¿verdad? Ahí estamos. Pero miren que en la iglesia somos rebeldes muchas veces. En la iglesia nos vemos rebeldes, ¿verdad? No dejemos que esas cosas nos gobiernen, dejemos que los frutos del Espíritu de Dios no gobiernen a nosotros. Que Dios mismo nos gobierne nuestras vidas y nuestras almas. Siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 12 al 15. En esto tenemos que tenernos paciencia unos con otros. Mire, yo sé que no todos caminamos a la misma velocidad en este camino del Evangelio, ¿verdad? Pero pidámosle a Dios paz en medio de esta situación, comprensión. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 12 al 15, nos dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues sí soy, el Señor y el maestro. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, les dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese es el ejemplo que tenemos que hacer. En este texto vemos cómo el Señor demuestra toda su humildad a lavar los pies de sus discípulos. Él hace ver que la gran humildad de su servicio no lo hace menos. A mí no me hace menos, hermanos, que esté en las puertas ahí recibiendo a los hermanos. A mí no me hace menos limpiar las sillas. A mí no me hace menos nada de eso. Entonces el Señor les está demostrando y dice, miren, yo lavé sus pies, ustedes hagan lo mismo. Sírvanse a ustedes mismos. Háganlo con gozo. Sigan mis pisadas. En esa época, lavar los pies de un visitante era una señal de respeto y honor. Por lo general lo hacía con los sirvientes. Jesús lo hizo como ejemplo de amor y de servicio. Cuando estamos dispuestos nosotros a dejar nuestro orgullo, ahí empezamos a servir al Señor. Cuando nosotros con humildad lo hacemos, ahí se demuestra el creyente y la obra de Dios en su vida, la obra de servicio al Señor. Eso es lo que debemos de hacer. Nuestro llamado entonces como iglesia local es servir a los demás en unidad. Y esto implica que nos humillemos, dispuestos a morir por nosotros mismos, a menguar. ¿Para qué? Para que Cristo crezca, para dar un buen ejemplo y así glorificar al Padre. Pensemos entonces, hermanos, por un momento. ¿Somos capaces de resaltar las virtudes de nuestros hermanos o solo vemos el defecto y el pecado del otro? ¿Tenemos esa capacidad nosotros? ¿O somos de aquellos que estamos viendo la viga del ojo del hermano, el problema y no ayudamos, la circunstancia y no reaccionamos? ¿O somos de aquellos que vemos las virtudes de los hermanos y los apoyamos? Dios nos ha dado dones que podemos usar para su obra y para el beneficio de la iglesia local. Son distintos.
Yo no sé, el Espíritu Santo, ¿qué dones tiene usted? Yo puedo decirle lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es real. Esto quiere decir entonces que debemos dedicar esos dones, valorarlos, preocuparnos para poder activarlos para la iglesia local. Nosotros como iglesia no hemos, aún en medio de la pandemia, seguimos, mire la construcción. Gloria a Dios, queremos alcanzar, hermanos. Y les invito a aquellos que hicieron sus aportaciones y los que también sus promesas de fe las hagan cumplir, ¿verdad? Porque queremos avanzar con los niños, tenerlas a la cuna, tener el Levi, tenerlos cómodos, hermanos. Así que les animo a avanzar con esto. También hemos avanzado con el ministerio DAR, hermanos. Miren, no nos detenemos. Seguimos todavía. Y aún este año vamos a tener también el beneficio, hermanos, para poder apoyar, ¿verdad?, a nuestros niños con el comedor infantil. Dios primero tenemos ese proyecto y creo que sí. Oye, como iglesia lo hemos hecho. Mira el dispensario médico gratuito, ahí está. Y ahí estamos avanzando. Y no solo son beneficiados ustedes como iglesia local, sino los que están alrededor. Y eso es lo que queremos, que sean beneficiados ellos también. Pero esto implica compromiso, hermanos. Significa compromiso de parte de nosotros. Usted dice, no, pero yo no puedo dar dinero en efectivo, pero usted puede venir a hacerlo. Usted puede hacer el tiempo. Usted puede buscar en medio de sus amistades ayudas. Así avanza la iglesia local. Pero solo avanza cuando nos comprometemos. Y nos unimos como miembros del cuerpo de Cristo. Solo así puede avanzar. Usted puede ser el instrumento de Dios en este año. Y todos los días de su vida usted puede ser el instrumento de Dios. El versículo 4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. No debemos de demandar, hermanos, que nos sirvan, sino más bien prontos a servir a los demás. Porque es bonito tener ya todo aquí. Y los demás solo viendo como espectadores, ¿verdad? Muchas. Yo solo voy a ver qué pasa. A ver qué pasa hoy en el culto. A ver qué me tienen. No, hermano, ya no sea espectador. Usted venga con un espíritu de servicio. Vayan de las autoridades locales de la iglesia y díganle, hermano, aquí estoy dispuesto. ¿En qué les puedo servir? ¿Qué necesita? Lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. También agradecemos a aquellos que nos han ayudado y que nos siguen ayudando todavía. Pero hay muchos que todavía no se han involucrado. Necesitamos involucrarnos. El amor demostrado por Cristo en la cruz y ese precio que pagó por cada uno de nosotros debe de ser suficiente, hermanos, para poder servir y para poder obedecer sus mandamientos. No necesitamos nada más. Yo no puedo pagar lo que Cristo ya hizo por mí. Y por mucho que haga y que tenga que hacer y que tengo que hacer en este mundo, y voy a seguir haciendo mientras Dios nos dé aliento de vida, no va a cubrir todo ese precio que Él hizo en la cruz del Calvario. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, del versículo 36 al 40. Miren qué interesante esta conversación que tiene el Señor aquí. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, le dice. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, clarito ahí va.
El Señor nos manda esto, nosotros, los mandamientos. Miren lo que nos dice Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, nos dice, hagamos bien a todos y mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Usted tiene la oportunidad este año, este día, de servir a los demás, de ayudar a los demás. En tercer lugar, para ir cerrando este momento, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, le dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando, le dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como Cristo tuvo una actitud, ¿verdad? Esa actitud de humillación es la que tenemos que tener nosotros. Es que la humildad de Jesús es notoria en estos versículos. Vemos el amor de Cristo por todos nosotros. Vemos la piedad. Vemos su esencia divina. Él se unió a nosotros. Hermanos, puede haber una clase de amor mayor que este, el que Cristo hizo, lo que Cristo hizo por nosotros. Nada, hermanos, no puede ver. Solo Cristo demostró el amor, dando su vida por cada uno de nosotros. Cristo mismo está unido en usted y en mí. Por eso esa comunión entre los santos se debe de dar. Ese amor fraterno con nuestros hermanos en la fe. No tenemos excusa entonces de decir, yo no voy a servir. Yo no voy a hacer esto. Porque si usted ya vino a Cristo, esa unión se debe de dar. Para que la obra crezca y la obra continúe. Y que nuestro Padre Celestial sea glorificado por medio de Cristo. El llamado del apóstol entonces es que sigamos el ejemplo de Jesús. Que sigamos ese ejemplo. El poder vivir piadosamente buscando la unidad. Imitando lo que el Señor ya hizo. Miren lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro llamado entonces es cumplir la voluntad soberana de Dios para nuestras vidas. Es que en Cristo tenemos todo lo necesario, en su palabra. Ya no hay otra fuente más, solo la palabra del Señor. Estemos dispuestos entonces a honrar la palabra de Dios, a obedecerla, a amarla. Seamos ejemplo a los demás. Algunos van creciendo a medida de que van involucrándose en la iglesia local. Pero cuando usted no se involucra, se queda ahí. Involúcrese y va a ir creciendo, va a ir creciendo. Va a ir viendo los dones que el Señor ha puesto en su vida. Miren, hermanos, si el pastor no me hubiera retado a estar aquí parado, le aseguro que yo estuviera sentado como usted. Ahí estuviera. Yo era de las personas más miedosas del mundo acá. Más que todos ustedes. Pero yo sentí el reto del Señor primero. Y el llamado del Señor. Como la prédica que el hermano Guillermo a las 9 de la mañana estaba dando. Miren, hermanos, es un reto. Es un reto. Y así Dios nos está retando a ustedes también a servirle, a honrarle a Él. Entonces, esta es una realidad ineludible para todos nosotros. Que tenemos que servirle al Señor en este mundo de valle y de sombra de muerte, no importando lo que pase, servirle al Señor, glorificarle a Él. Anhelemos entonces, hermanos, en nuestros corazones este año que venimos comenzando todavía.
servirle al Señor en unidad, viviendo humildemente, preocupándonos unos por otros, amándonos, integrándonos a la iglesia local todos los días que nos llamen a congregarnos, a servir, a estar dispuestos hasta que el Señor venga. Así debe de ser. Usted servirle al Señor y decir, Señor, hasta que tú vengas o me lleves, te voy a servir. Así quiero hacerlo, Señor. Ese es mi reto. Y ese es su reto también hoy en día. Usted le sirva hasta que usted deje de existir en esta tierra o hasta que Él venga. Amén. Vamos a dar. Inclinen su rostro. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos llamas a estar unidos como iglesia local que somos, como miembros de tu cuerpo, Señor. Te pedimos, Dios, nos des la fortaleza en medio de las circunstancias, las dificultades. Señor, que mantengamos esa unidad en ti. Esto es posible por medio de Cristo. Gracias te damos, Señor, por nuestro pastor Julio Udón. Tu bendición sobre su vida, Señor. Guárdale, protégele. Que pronto lo tengamos aquí, Señor. Que puedan sanar sus heridas, Señor. Sabemos de que tú has tenido el control y tú lo seguirás teniendo, Señor. Soberano sobre su vida y su familia. Gracias te doy, Señor, por cada hermano, Señor, por aquellos que nos miraron en las redes sociales. Guárdales también y protégeles, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra la podamos llevar a nuestros corazones, pero también la llevemos a la práctica, Señor. Todos los días de nuestra vida. En los méritos de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.